Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros. Mi nombre es Francisco Martínez. A mí me toca desarrollar la primera unidad de nuestro programa de estudio. Quiero empezar hablando de la macroeconomía en sí, ya que esta unidad pide eso. La macroeconomía, así básicamente, es el estudio de del funcionamiento de la economía en su conjunto. Eso es básicamente la macro. Para que este estudio del funcionamiento de la economía tenga realmente efectos, la macroeconomía se centra en cuatro variables claves que vamos a ir a continuación detallando paso a paso. Estas variables claves que hemos mencionado son el crecimiento de la producción, un elevado empleo, la estabilidad de los precios y el saldo en cuenta corriente. Podemos detallar, desglosar uno a uno, ¿verdad? La primera variable clave de la macro. La primera variable clave es, toda economía, mejor dicho, sueña con tener un elevado nivel de producción. Es lo que todas las economías desean, ¿verdad? Tener abundante cantidad de bienes y servicios dispersados en su economía, que los individuos de la economía puedan estar bien satisfechos. Para que ¿Y cómo se mide eso? El funcionamiento de la economía, si está produciendo bien, en forma eficiente. Esto lo mide el PIB, o sea, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía dentro de un periodo de tiempo. Podemos desglosar, ir detallando este concepto. El PIB mide bienes, no solamente bienes, también mide servicios. Por ejemplo, no solamente mide el valor de un auto, de una computadora, también mide los servicios que puede dar un abogado, una consultoría. Mide también eso. Esa es la primera parte de su concepto. Bienes y servicios finales. Solamente mide bienes y servicios finales. No va a medir, por ejemplo, si una empresa X le vende un motor a otra empresa que va a fabricar autos, el PIB no mide este producto intermedio que sería el motor. El PIB solo mide ese auto que vendría a ser el producto final de un país. El PIB solo mide lo que se produce en el país. El PIB no puede medir lo que se produce en el exterior. Dentro de un periodo de tiempo, generalmente el PIB se mide en un año o también se puede trimestralmente, pero más se mide dentro de un periodo de un año. Y la fórmula del PIB, ya nosotros pudimos ver en alguna parte cuando estábamos en el probatorio. El PIB se mide por esta fórmula. Generalmente se mide por esta fórmula. PIB es igual a consumo. Consumo vendría a ser todo lo que las familias consumen, ya sea de ropa, ya sea de vivienda, de gasolina, todo y siempre.
cuando sea productos finales. La segunda variable de nuestra fórmula, la inversión privada. La inversión privada hace referencia a todo lo que las empresas invierten. Supongamos que la empresa Inverfin quiere ampliar su nivel de producción. Compra una computadora. Ahí la empresa Inverfin está comprando un producto, un bien final. Por eso se mide en el PIB el gasto. El gasto público. El gasto público es todo lo que el sector público, que viene representado por el gobierno, gasta. Por ejemplo, cuando gasta en carreteras, en nuevas escuelas o actividades de carácter público organizado por la cartera estatal. Por ejemplo, creo que, si me equivoco me pueden corregir, el medio de comunicación, el RPC, Red Paraguaya de Comunicación, creo que es nacional. Supongamos que la RPC compra viviendas, edificios, para poder tener mayor complejidad en sus funcionarios, para poder abarcar mejor más áreas. Supongamos, podemos poner más ejemplos, pero compra vivienda. Esa vivienda es un producto final. Los obreros construyeron esa vivienda y ese empresario lo vende como un producto final a esta empresa pública. Por eso también se mide en el PIB. Siempre tenemos que acordarnos que siempre se venden productos finales que son producidos en el país. En este caso, esta vivienda se produce en el país. Más la última variable, más las exportaciones netas. Acá se hace una aritmética, digamos. Primeramente, la X representa las exportaciones. Las exportaciones, ¿por qué se suman? Se suma porque, supongamos, un empresario extranjero viene, compra bienes o servicios de nuestro país, su dinero se queda acá y eso sirve para medir la capacidad productiva de la economía. Menos, nos dice, las importaciones. Dijimos bien cuando estábamos empezando a detallar este concepto del PIB, que todo lo que se produzca en nuestro país lo mide el PIB, siempre y cuando sea productos finales. En este caso, cuando nosotros vamos y compramos del extranjero, traemos productos en nuestro país, eso el PIB no puede medir, porque no es fruto de nuestra economía esos bienes, es fruto de la economía de otros países. Por eso se le resta el dinero que invertimos, sale. Bueno, entonces consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, vendría a ser el PIB. Bueno, vamos a ir. Ciclos económicos. Los ciclos económicos vienen a ser las distintas etapas que tiene una economía, que toda economía luego pasa. Ni la mejor economía del mundo logra sostener
una economía estable siempre va a pasar por estas etapas. Bueno, esta unidad pedía que se explicara, ¿verdad?, los ciclos económicos. Ya casi la mayoría conoce, pero me gustaría volver a hacerles acordar de esto. Es muy importante y también sirve para entender un poco más la economía, de cómo funciona. Primeramente, empezamos por lo más bueno de una economía, cuando se expande. Esto es lo que toda economía seguro quiere, la expansión. Acá en la expansión no hay desempleo, hay poca capacidad ociosa, hay altos niveles de producción. La cima o auge, como dice acá. Cuando alcanza el auge, la economía está en su pico máximo de producción. Después viene lo que toda economía no quiere, que vendría a ser la recesión. La recesión es todo lo contrario a la expansión. Hay desempleo, hay mucha capacidad ociosa, niveles de producción bajos. Pero como su nombre dice, recesión, o sea, solo toma un receso la economía, enseguida seguramente va a volver a producir normalmente o a un nivel más alto, pero va a volver a producir enseguida. Solo se toma un tiempo, digamos, entre paréntesis. Después alcanza fondo. Acá esto es lo que toda economía ni sueña tener. La depresión. La depresión es una persona, pongamos un ejemplo de persona, una persona deprimida es prácticamente o sea, es prácticamente una persona que no es activo, no produce nada. Está prácticamente ahí nomás. Y cuando la economía está en depresión, no hace nada. Está en su peor momento, digamos. La recesión solo se toma un tiempo, como dices, pero la depresión, esto es para la economía un gran choque, digamos. Y la recuperación. Después de la depresión, toca fondo y empieza a subir. Ya sube y empieza todo de nuevo. La segunda variable clave es un elevado empleo. Prácticamente la variable macro que más directamente sientan los individuos sea un elevado empleo. Cuando nosotros terminamos un periodo de formación, nuestro sueño es tener un empleo estable, seguro, tener un sueldo, una remuneración adecuada a nuestra capacidad productiva y también, ¿por qué no tener compensaciones extras salariales? Si todo esto se cumple, si todo esto que he dicho se cumple en una economía, tenemos un empleo bueno, tenemos sueldos altos, condiciones laborales buenos, prácticamente la economía estaría funcionando a la perfección. Pero la contraparte de esto vendría a ser el desempleo. El desempleo generalmente se mide por la tasa de desempleo. El desempleo, podemos hacer un pequeño concepto de desempleo que vendría a ser el número de personas activas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Personas activas, personas que ya están en capacidad de producción. Y generalmente se mide por la tasa de desempleo. Número de personas desempleadas, o sea, personas que están buscando trabajo y no están encontrando. Y por la población activa, que los conforman personas de 18 hasta 65 años.
por 100, porque es porcentual. La tercera variable clave, la estabilidad del nivel de los precios. Lograr una baja inflación es lo que toda economía quiere. Pero lograr esto generalmente, o sea, un gobierno para lograr una baja inflación generalmente contrae la economía. Porque cuando hay expansión, suele querer producirse una inflación. El gobierno, para remediar esto, contrae la economía a través de las políticas monetarias. Bueno, y al contraer hay desempleo, nivel de producción bajo. Por eso es que para el gobierno es mejor buscar tipo un equilibrio entre desempleo e inflación. Regular los precios, o sea, mantener una inflación moderada y mantener un desempleo bajo. La cuarta variable clave de la macro, el saldo en cuenta corriente. El saldo de cuenta corriente de un país, de una economía, se mide a través de la balanza de pagos. En la balanza de pagos, como dice, acá se registran todas las operaciones comerciales de servicios, movimientos de capitales que realizan los residentes de un país con respecto al precio. Bueno, resumiendo, haciendo más entendible estas palabras, lo que quiere decir es que cómo en la balanza de pagos lo que se mide es cómo actúa una economía con el resto del mundo. Bueno, supongamos que la economía paraguaya tiene una comunicación con la economía de China, qué sé yo, puede ser cualquier economía. Bueno, la economía paraguaya le exporta una cantidad muy buena a la economía china puede ser cualquier bien o cualquier servicio. Bueno, actúa cuando exporta mucho, o sea, envía mucho la economía a otro país, está actuando de manera positiva. ¿Por qué? Porque va a poder recibir mayor dinero, el euro, por ejemplo, o el dólar, qué sé yo, puede ser cualquiera. Entonces, ese país en su balanza, imaginémonos una balanza, esa balanza va a estar de manera positiva. ¿Por qué? Como dije, va a entrar mayor dinero. Y ahí ese país va a tener el llamado superávit. Cuando hay superávit, el país les puede llevar en una reserva internacional. O sea, puede ir y guardar su dinero en una reserva. O lo que hoy día se está haciendo más, prestar dinero, bonos. Es mucho más negocio para un país prestar dinero, ser acreedor de otros países. Esto es los beneficios que tiene tener superávit. Y supongamos que la economía de un país tiene en su balance de pagos, actúa de manera negativa. O sea que hay un déficit. Estamos importando más que exportando. Hay mayor demanda interna que externa. Esto lleva a un déficit. El déficit no es bueno porque, como dije,
no te permite hacer nada, solo te permite pagar tus deudas, o sea, endeudarte más porque estás trayendo más de lo que podés pagar. Si vos traes mucho de afuera, quiere decir que no producís nada adentro. Y eso quiere decir que tenés que endeudarte para pagar lo de afuera. Bueno. Y lo último, la Gran Depresión y la Revolución Keynesiana. La Gran Depresión empezó en los años 1929, como dice en la presentación, y duró hasta los años 40 aproximadamente. O sea, dependiendo del país que se analice, tiene su duración, pero generalmente hasta esta fecha. Bueno, la Gran Depresión, como dice su nombre, fue devastador, fue un debacle muy grande para la economía. Hasta ahora se sigue, o sea, ahora se considera como un paradigma de lo que es capaz de producir una economía en deterioro. Es devastador tener depresión en la economía. La Gran Depresión surgió cuando la bolsa de valores de Nueva York cayó. Las inversiones cayeron, las cotizaciones cayeron de una forma abismal que nunca se había visto. Había de todo tipo, había manifestaciones, había hambre, había muerte. La Gran Depresión fue uno de los acontecimientos más fuertes del siglo XX. Y la Revolución Keynesiana. Yo no me acuerdo del nombre del presidente que asumió durante esta depresión, pero este presidente que asumió durante la Gran Depresión puso las ideas de John Keynes. Keynes era un gran economista británico que prácticamente pasó toda su vida en universidades, estudiando, haciendo nuevas ideas, nuevos programas. Puso las ideas de Keynes en acción, digamos, para superar esta depresión. Las ideas de Keynes, de John Maynard Keynes, era totalmente contrario a las ideas de los economistas clásicos de la época. Keynes lo que básicamente decía es que mediante la interacción de la oferta y la demanda, una economía no iba a lograr superar dificultades que tenga. Keynes afirmaba que el Estado tenía que intervenir en una crisis, ya sea gastando o endeudándose para mover nuevamente a la economía. ¿Por qué? Porque según Keynes, la economía no se va a levantar por sí sola, o sea, mediante la interacción de la oferta y la demanda. Keynes afirmaba que el Estado tenía que utilizar sus políticas gubernamentales que tenía a través del Banco Central, la política monetaria, o el gobierno a través de la política fiscal. Y después después de la Gran Depresión, se superó, las ideas de Keynes revolucionaron la época, fueron ideas muy buenas, ideas muy exactas. Después de la muerte de Keynes, vinieron otras caídas en la economía, pero no como la Gran Depresión, que pusieron en duda muchas ideas de Keynes. Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de la Paz, ganador del Premio Nobel
de economía, afirmaba que la economía también, afirmaba en contraparte que la economía solo se podía levantar mediante la interacción de la oferta y la demanda. Y básicamente esto es mi trabajo. Espero que les haya parecido de mucha ayuda. Espero que también le agrade al profesor y solo es esto.